Tus palabras crean, tus palabras importan, tus palabras suman, ven, acércate. Hola, buenas tardes. Yo soy Vicky Mayoral de Tus Palabras Suman. Es un canal de reciente creación pensado para profesionales conscientes, para que nos expliquen temas de mucha actualidad. Estamos presentes en YouTube, en Telegram e Instagram. Todos ellos nos ayudarán a entender el camino de la vida, sobre todo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy nuestro invitado de hoy es Edu Lizardo, un ser de gran sabiduría, conocedor de mucha información sobre múltiples temas, economista, jurista, politólogo, doctor en Derecho y Ciencia Política. Hoy charlaremos juntos, a modo de una sencilla entrevista, y le propondré hablar sobre un tema diferente, al cual lo trataremos mirándolo con una cierta perspectiva, con gran capacidad de síntesis y desde diferentes ángulos. El tema de hoy es algo que no es habitual en Edu Lizardo, no suele hablar de estos temas, pero probablemente en la vida se habrá visto en esta tesitura de reflexionar sobre este asunto. El tema de hoy lo hemos llamado la vida en 3D y la vida después de la muerte. Bienvenido a Tus Palabras Suman, Edu Lizardo. Y Hola. hoy hablaremos de este tema. La primera pregunta que te planteo es, Edu Lizardo, ¿qué es la vida para ti? Pues la vida es un proceso fantástico en esta dimensión en la que vivimos, que es 3D, de una consecución de experiencias que nos van llevando a diferentes etapas. Algunas las podemos identificar como positivas, otras negativas, pero yo creo particularmente que todo es positivo porque tiende a concatenarse con un proceso siguiente que nos lleva a completar este camino, que en realidad no es muy largo, es un suspiro. Eso es lo que yo llamo vida. Vale. ¿Qué sientes tú que hay después de la muerte? Bueno, una cosa es sentir, si quieres te explico lo que siento que creo, y otra cosa es lo que creería por cultura, ¿no? Recuerda que estamos inmersos dentro de esta cultura, las religiones tienen una influencia poderosísima en la construcción social de la realidad, porque a lo largo de nuestra formación nos van introyectando conceptos que están íntimamente relacionados, por ejemplo, con la religión, y esto hace que nuestros pensamientos, nuestros sistemas de creencias se proyecten en nuestra vida y construyan esta materialidad que llamamos vida, ¿no? Yo particularmente, de hecho, este pequeño prefacio para separarlo de la cuestión cultural, porque es totalmente inherente, ¿no? Pertenece fundamentalmente a esa cuestión cultural, pero de lo que creo, lo que siento que creo, es que fundamentalmente somos energía y estamos imbuidos, estamos metidos dentro de este recipiente que se llama cuerpo, y cuando este cuerpo fenece o deja de cumplir sus funciones, esa energía yo particularmente creo que transmuta, se transforma en algo más ligero, más gaseoso que tiene que continuar su trayectoria. Eso es lo que yo siento y que creo a través de lo que siento. A ver, la historia humana siempre ha tenido estas dos constantes que han hecho reflexionar a la humanidad desde el inicio de los tiempos, que son la vida y la muerte. Entonces, ¿de dónde crees que venimos todos al venir aquí? ¿De dónde crees que es el origen? ¿De dónde venimos? Bueno, a ver, con respecto a esta pregunta, que es una pregunta mayúscula, hay un montón de vertientes, ¿no? Se habla del experimento de la creación de la vida, que es un kit de la cuestión, es un tema clave en ciencias biológicas, ¿no? Ellos se dedican a investigar cuáles son los factores que confluyeron para dar vida. Como
te he explicado anteriormente, la vida es una consecución de hechos, de procesos, tanto en un planeta como en una persona, como en una comunidad, como en una sociedad. La invención del tiempo es una cuestión netamente humana. Yo creo que en el espacio-tiempo de las grandes dimensiones astrológicas, esta concepción que nosotros tenemos del tiempo no existe, es otra cosa, esto ya lo decía Einstein. Pero así y todo creo que no venimos, o sea, no hay una cuestión de dónde venimos y hacia dónde vamos. En un espacio de tiempo y en espacio-tiempo infinito, creo que es, a ver, no es que quiera decir ni que menosprecie tu pregunta, pero sino que es irrelevante, ¿no? En esa grandeza, en esa magnanimidad. Pero así todo podemos preguntarnos, claro, ¿de dónde vengo yo? Vengo de mi papá y de mi mamá, vengo de esa tradición, vengo de esa familia, de ese contexto cultural, de esa sociedad, etcétera. Pero sí, eso en relación a la cuestión subjetiva, pero una cuestión magna, una cuestión de dónde venimos, la especie y tal, o de dónde viene el planeta, etcétera, es que son otras escalas, ¿no? Ya, son preguntas grandes. Pero así todo creo yo que no me centro en el punto inicial ni en el punto final, sino en el proceso dinámico de lo que es algo que podemos llamar vida, ¿no? En el proceso dinámico de concatenación de hechos que llevan a otras cosas siempre, porque la muerte de algo siempre es el inicio de otra cosa. Exacto. Entonces hay un cierto dinamismo, un juego, ¿no? Creo yo que estamos en un momento también de conciencia en el que cada vez más la gente comprende que, a diferencia de nuestros ancestros, nuestros padres y nuestros abuelos, que creo que eran más deterministas y se concentraban en hechos puntuales, como podría ser la muerte, que era catastrófico, ¿no? Nosotros creo que a pesar del dolor y del egoísmo que tenemos, porque el egoísmo surge del dolor de la no posesión o de la no existencia de esa persona en el momento que, por ejemplo, una persona se muere. Cuando una persona se muere, un efecto primero y fundamental es la sensación de abandono. Entonces yo creo que a pesar de eso y de nuestro padecimiento, porque padecemos en función del egoísmo que tenemos, ¿no? Porque el amor que es dar, pues también debemos tener en esa experiencia, ¿no? Frente a la muerte, también esa generosidad, esa bondad de soltar, ¿no? Cuando uno ama de verdad, tiene la capacidad de soltar y es el sacrificio mayor al que uno se puede enfrentar, ¿no? Bueno, no me quiero ir por las ramas. Vale, entonces quizás podríamos decir que el canal de parto, cuando nace una criatura, ese podría ser el canal de entrada a nuestra realidad. Entonces, ¿con qué finalidad venimos aquí? La finalidad la tiene que encontrar cada uno de nosotros. En eso primero sí, es verdad lo que dices, ¿no? El nacimiento, el canal de parto, pero eso es una cuestión biológica, que también la podemos mezclar con una cuestión anímica o álmica, también con una cuestión social, ¿no? Evidentemente es, desde el punto de vista energético, considero, sin ser un experto en este tema, considero que el ombligo es un canal brutal energético. Por eso algunos chamanes, por ejemplo, en situaciones críticas, aconsejan taparse el ombligo para no captar, por ejemplo, más energía negativa que pueda producir una debacle al ya estado negativo que estés, ¿no? Pero creo yo que el camino que cada uno tiene que en la vida debe encontrarlo, porque es una cuestión interna. El capitalismo en el que vivimos, ¿no? El sistema económico que nos hace que tengamos unos usos sociales determinados, unas relaciones de poder con unos significados, etcétera, 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 nos hace que nos volquemos hacia lo exterior. Y más hoy en día, en el tardo capitalismo, en el momento de las crisis que vivimos, son la crisis del 2008, la del 2015 y luego la del COVID, esto nos hace que cada vez estamos como más pendientes o vulnerables hacia lo exterior. Sí, eso es una realidad. Pero, y que juega en total oposición al libre desarrollo de las personas.
porque las personas cuando están ocupadas en sus necesidades básicas, techo, comida y vestimenta, no tienen tiempo para más, para explorar, para aprender, para conocer, para el autoaprendizaje, etcétera, que de eso se trata. Ese camino es el camino para encontrar el sentido a la vida. Fundamentalmente porque toda tu energía, toda tu conciencia y todo lo que tú necesitas, incluso de lo que te tienes que desprender porque no te sirve, está dentro tuyo. Entonces, estoy hablando en términos generales de personas adultas. Evidentemente, sí. Con los niños tenemos una obligación que es la patria potestad de vigilar sus necesidades básicas y su educación, ¿no? Eso es otro tema. Pero en personas adultas, la obligación de cada uno de nosotros es mirar hacia adentro. Pero te vuelvo a repetir que el principal obstáculo de esa situación es la situación actual que tenemos con el tardocapitalismo, en el que hay una gran cantidad de gente, una masa increíble de gente que está totalmente dedicada en sentido práctico al bienestar económico. Entonces todo se vuelca o todo se vehiculiza hacia la obtención de ciertos recursos para drogarse con el consumo. Entonces eso es como decir, bueno, claro, por eso ahí entramos luego en el tema de la gente también que se puede aprovechar de ese estado de desequilibrio de estas personas, por ejemplo, en el que optan y quieren progresar, pero todo lo quieren para ayer o lo quieren en el corto plazo, tipo fast food, como ir al McDonald's, ¿no? No, hay cosas que en esta vida, las cosas más importantes de esta vida requieren dedicación, perseverancia y compromiso, y sobre todo renuncias de un montón de cosas, de lo superfluo. Y tiempo. Claro, y tiempo, por eso hablo del sistema económico en el que la gente está dedicada a las necesidades básicas, techo, comida y vestimenta. ¿Y qué es eso? Trabajar todo el día para poder vivir y pagar las facturas. Eso no da tiempo ni siquiera para estar con la familia. Entonces, cada existencia, podríamos decir, que obedece a un propósito de vida individual. Pero estos propósitos de vida individual también obedecerían a un propósito de vida colectivo, como humanidad, ¿no? Sí, claro. A ver, podemos hablar desde el punto de vista esotérico y desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico, para que quede claro, por ejemplo, Levi Strauss, el antropólogo y científico social tan importante para nuestra civilización, estudió las estructuras del parentesco, por ejemplo, y estudió qué significaba cada lugar del árbol genealógico, y no solo eso, sino las relaciones de poder que se establecían entre ellos. Esta cosa tan subjetiva y tan particular de una familia, lo que nos puede decir a lo largo, por ejemplo, haciendo estudios longitudinales a lo largo del tiempo, nos habla, por ejemplo, de cosas hechas en la familia, faltas que hay en la familia, cosas que se deben en la familia, y eso no está muy alejado, por ejemplo, de una sociedad. Y desde el punto de vista esotérico sería lo del karma, ¿no? Lo del karma y lo del dharma, cosas que se hacen bien y que la familia, por ejemplo, se va beneficiando, y cosas que se hacen mal y se vuelven a repetir en una generación, y en la próxima, y en la próxima, hasta que no se sana. Claro, repitiendo patrones. Pero en definitivas cuentas, por eso yo soy científico social, pero hay algo fundamental que trasciende toda la ciencia. Por ejemplo, la ciencia es una ideología como cualquier otra, como la religión. Sin embargo, claro, pertenece al discurso hegemónico y mayoritario que fiscaliza los usos sociales. Si eres médico, atiendes a la gente. Si eres abogado, haces esto o lo otro. Vale. Pero atendiendo la buena fe y la voluntad y el amor de la gente, yo creo que siempre hay energías sutiles que no conocemos y que escapan a nuestra descripción científica. Aparte, yo particularmente creo que nos encontramos en un momento de la historia que si nos abstraemos, nos elevamos y observamos todos los hechos históricos, en realidad estamos saliendo de una etapa oscura. Sí. No estamos en una etapa pletórica, estamos en una etapa estamos en una etapa oscura desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la economía, la ciencia política, el derecho, la antropología y tal. Estamos en un momento de decadencia del imperio.
O sea, se pueden ver los primeros signos de decadencia del imperio norteamericano, por ejemplo, que eso ya ha pasado con todos los imperios europeos, porque todo en esta vida tiene ciclo de vida, nacimiento, desarrollo, punto álgido y fenecimiento, o sea, el camino hacia la muerte, porque todo es así, es cíclico en la vida. Claro, entonces saldríamos de un capítulo y estamos iniciando uno nuevo. Entonces, en relación a este inicio, si miramos retrospectivamente los miles de millones de años que tiene la Tierra, ¿piensas que una existencia tan corta en el tiempo como es una vida humana es suficiente para aprender? Sí, a ver, la Tierra tiene 4.500 millones de años y está en una situación, es un bebé. En este proceso, recordad que nuestro momento civilizatorio si miramos retrospectivamente, se dirige hacia Babilonia, en el año 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Existieron los babilonios, los persas, los egipcios, los griegos, los romanos. Este es nuestro proceso civilizatorio, pero las excavaciones arqueológicas pues demuestran fundamentalmente, por ejemplo, que el diluvio existió en el año 11.000, porque hay pruebas que lo demuestran, pero existieron otras civilizaciones más y atrás. otros periodos civilizatorios anteriores, como la Atlántida, la Lemuria, la Boreal, La Sumeria. y que se escapan a la datación que tenemos. Incluso hoy en día, las últimas excavaciones arqueológicas en Egipto dudan mucho de las fechas que se han barajado y que conocemos y que hemos estudiado. Parece que todo es mucho más antiguo. Exacto. Entonces, cuando una persona fallece, muchos creen que después de este momento, el pueblo muchas veces piensa que no hay nada más. ¿Tú crees que quizás sí que hay algo más, como otras civilizaciones hablan de reencarnación? Y de ser así, ¿estas vidas anteriores serían como aprendizajes para aportar en la vida actual? Yo, según lo que yo he leído, sobre todo en una época me he dedicado a leer libros prohibidos de la Iglesia, y en ellos se expone claramente que, bueno, no solo y sobre todo de diferentes culturas y diferentes tiempos, coinciden en que se dice que fundamentalmente la Tierra, este mundo es un mundo denso, es un mundo primitivo, vivimos en un mundo muy primitivo, que está evolucionando. La tercera dimensión está caracterizada por sus dimensiones, ¿no? Alto, ancho y profundo. Pero es que en este espacio, en este mismo espacio, desde el punto de vista físico, intersectan un montón de dimensiones. Eso está comprobadísimo por un montón de estudios. Entonces, claro, existe tú a lo que te refieres es si existe como un plan previo. Sí, una hoja de ruta. Un plan previo, una hoja de rutas. Estas tradiciones dicen que en realidad se baja aquí, que es un regalo bajar aquí. Porque aunque este planeta es muy primitivo, en este planeta se viene a sentir cualquier cosa. El dolor, el amor, un orgasmo, una defecación, el placer de la comida, un abrazo sentido, la sonrisa de un hijo. Se viene a sentir. Por eso estas tradiciones dicen que tanto los espíritus del bien como los espíritus del no bien están muy interesados en nuestra corporalidad, porque a través de nuestra corporalidad y de este estado primitivo es un estado óptimo para sentir. Las tradiciones más antiguas se dicen que fundamentalmente los espíritus de bien que bajan a esta dimensión son los espíritus de la sexta dimensión. Son seres crísticos y ángeles que bajan por amor a este mundo para ayudar a evolucionar fundamentalmente a la Tierra, que es la protagonista. No somos nosotros. Nosotros somos las ratas sucias y asquerosas que habitamos la Tierra. La Tierra, en su magnífica bondad, nos otorga en esta sumatoria de más de 30.000 millones, trillones de bacterias que conforman un cuerpo humano, el delicado equilibrio para recibirnos.
Por eso se dice que el alma llena y le da vida a este cuerpo, pero fundamentalmente gracias a la excesiva e infinita generosidad y amor de este planeta que nos acoge, ¿no? Pero claro, está evolucionando y por eso se dice, también en función del calendario azteca, que cada unos, creo que son 25.000 años, hay un cataclismo que lo destroza todo, los procesos civilizatorios, y coincidirían supuestamente con los procesos civilizatorios anteriores. Bueno, si no me voy por las ramas, entonces se dice que a los espíritus, a las almas que bajan a este planeta, en la entrada al planeta, se les toca aquí en la nariz, ¿no? Este huequito que tenemos aquí en la nariz, que dice la leyenda que esto lo que asegura es el olvido de la divinidad. Sí, lo he leído yo también. Para que se pueda pasar por esta escuela que es la Tierra, porque también sirve para esos estadios superiores, para todo. Por eso yo siempre a la gente le aconsejo que aprenda todo lo que pueda, que aprenda. Porque el aprender garantiza tener una mejor existencia en función de la conciencia que se tiene de lo que te toca vivir. Puedes tener mucho dinero, pero puedes estar muy inconsciente de lo que te toca vivir. Quizás, ¿sabes qué? El abrazo de un hijo, Vale. por ejemplo. Entonces, estudiosos de la vida, después de la muerte, hablan de casos y experiencias de seres humanos que han descrito experiencias con personas fallecidas, muy vividas, y que en ocasiones no parecían estar o no parecían estar fallecidos. A estas experiencias, si no tengo mal entendido, son las ECMs o experiencias cercanas a la muerte. Entonces dicen de que estas experiencias suceden cuando el electrocardiograma es plano y entonces hay un desprendimiento ahí y entonces esa persona puede salir y tener estas experiencias. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Vale, fundamentalmente, a ver, yo por experiencia, por las cosas que hago, soy muy escéptico y todo me lo leo, me lo estudio, etcétera. Pero también tuve una persona muy querida mía, muy cercana, que tuvo una experiencia cercana a la muerte y las cosas que vivió y que yo viví en primera persona, eso no me lo quita nadie, ¿no? También es verdad que quiero hacer una observación, entre paréntesis, que nuestra medicina alopática, o sea, la medicina que tenemos en Occidente, es un conocimiento relativamente nuevo en función de las tradiciones que existen en el mundo. Por ejemplo, hoy en día muchísimas cuestiones de la medicina occidental, la que nosotros tenemos en la seguridad social y tal, están muy interesados por cuestiones milenarias, por ejemplo, de la tradición budista o de la medicina oriental, que llevan miles de años, nos llevan miles de años de ventaja, ¿no? En ese sentido de la utilización del medio y de las energías para curar. Nosotros, la tecnología que tenemos en Occidente es la medicalización, ¿no? Tapamos todos los síntomas y no vamos al origen, por lo tanto, cada un tiempo determinado, cuando reduce la afección, pues vuelve a salir con más fuerza o lo que fuere. Con respecto a las experiencias, ¿por qué he hecho esta observación? Porque las experiencias cercanas a la muerte yo considero que, por eso mi apreciación anterior de decirte que claro que creo que existe, por decirlo entre comillas, más vida después de la muerte. Primero porque lo he visto y porque lo he sentido en la piel, y he sentido cómo la gente desencarna del cuerpo. He sentido todas esas experiencias que se alejan como de lo que tenemos protocolizado o lo que debería ser, ¿no? ¿Por qué también te digo esto, lo que debería ser? Porque linkándolo con lo que te he dicho anteriormente, los pensamientos son cosas y el sistema de creencias y el pensamiento reflejan en tu realidad tu propia estructura de creencias. Nosotros ahora en el tardocapitalismo estamos imbuidos, ¿no?, en sistemas educativos o sistemas
de enseñanza y adoctrinamiento y de aculturación muy duros en los que se inhibe, por ejemplo, la capacidad de razonar o pensar o reflexionar y se apuesta más por creo lo que veo, pero hay cosas que no se ven que también puede uno creer. Energías sutiles, energías que no son percibidas también por el espectro del ojo humano. O sea, no, el ojo humano no puede observar ciertos límites en el espectro de luz. Entonces, claro, hay mucho más, siempre hay mucho más. Que no Y el ser humano, como ser viviente, mamífero del planeta Tierra, tiene límites. Pero la fuerza interior que tiene no tiene límites. Y quiero decir una cosa también para redondear esto, es que hace un momento hablé de la tradición budista. La tradición budista, como todas, incluso también la cultura judeocristiana, la nuestra, dice que la iluminación se logra en la quietud. Pero nosotros, el ser humano, por definición, somos muy imperfectos y parece ser que estamos muy empecinados en la velocidad para lograr un cierto equilibrio. Por eso todas estas tradiciones religiosas y culturales dicen que el equilibrio también, o la llave para el equilibrio, se logra en la coordinación o la sincronización de la actividad del cerebro con el corazón. Ahí está. En este momento de la historia, todo nos apunta al sistema educativo, cultural, etcétera, a que elijamos continuamente por la mente, porque estamos hipermentalizados. Y dejamos de sentir. Tenemos muchos problemas en el mundo en torno a las depresiones, incluso a la incapacidad de sentir. Y eso también nos lleva a confusiones muy graves, como confundir pasión con amor, o dependencia con amor, cosas que no tendrían por qué, pero sin embargo las confundimos, y en algún momento determinado, en torno a las crisis que tenemos, pues la vida nos otorga la posibilidad de reflexionar nuevamente sobre ese tema o volver a caer en el nuevo ciclo del mismo tema, ¿no? Vale. Entonces, según las teorías de la vida eterna, como ser humano que experimenta esta experiencia vital, venimos de algún lugar, vivimos aquí unos años y luego fallecemos y continuamos nuestra vida en otro plano. Entonces, si esto fuese así, tal como algunos dicen, carecería de sentido todo este materialismo, este acumular, este tener. No tendría ningún sentido todo esto, ¿no? Yo que siempre intento hacer una lectura positiva de las cosas. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. ¿En relación a qué digo esto? Y el sufrimiento, y el dolor, y las guerras, porque somos nosotros. Toda la realidad que tenemos en este momento, o la que ha existido en el pasado y la que existirá en el futuro, no es nada más que el reflejo de la sumatoria de las mentes de cada uno de los que pertenecen a esta sociedad o a la sociedad global. Entonces, en ese sentido, es como una vida particular. O sea, la vida de la sociedad global es como la vida de una persona. Una persona aprende a decir la verdad mintiendo. En ese proceso de ensayo, error, ¿no? La teoría del conocimiento dice que el conocimiento es la consecuencia del ensayo-error. Hay que equivocarse para aprender. Hay que mentir para dejar de mentir. Hay que engañar para aprender que la traición no es el camino. Entonces, evidentemente, esto está mostrando en el estado que estamos toda la sociedad. Yo lo bendigo. ¿Por qué? Porque no hay otro camino. No, en eso también tienes razón. Hay otro camino, como por ejemplo sería la educación y la cultura, porque es el factor estructural más potente de cambio de la sociedad. Pero evidentemente ni los poderosos ni los gobiernos están interesados en que la gente aprenda, en que se ilumine, en que se cultive. No, quieren vasallos adoctrinados, ¿no? Y muy disciplinados, que acaten todo. Que acatemos todo, perdón, y que paguemos los impuestos. Estábamos comentando que entonces, en el proceso de la vida y la muerte, como la vida es tan corta, una vez uno fallece, ¿qué es lo que realmente nos podríamos llevar al otro lado? Bueno, fundamentalmente lo que nos llevamos son las experiencias compartidas y las sensaciones percibidas. Esto es lo que nos construye
lo que atesoramos en nuestras mentes y en nuestros corazones. El cuerpo fenece, el cuerpo es una máquina que cuando acaba su función, pues deja también de ser el recipiente, intuyo, de esa energía que le da vida, que se llama alma. Ujú. Particularmente creo que, claro, es una experiencia, intento comprender que debe ser una experiencia, no quiero utilizar ni la palabra positiva ni negativa, pero sí sorprendente, no tener corporalidad y ver las cosas formar parte del todo, en cierta manera, ¿no? Pero fundamentalmente, incluso así, creo que se atesoran y se llevan esas experiencias y los sentidos. A ver, Curioso porque fundamentalmente el cuerpo hace sentir, pero al no tener el cuerpo, pues forman parte del acervo, ¿no? Del conjunto de experiencias y del caudal de conocimiento que uno se lleva como esa persona, pero también hay que entender que como esa persona, la existencia de esa persona es única en toda la eternidad. sí, O sea, sí, esa sí. identificación humana es única en toda la eternidad. Sin embargo, la energía que le da vida a esa existencia es infinita. Y en mi desconocimiento de las cosas, pero sí en mi intuición, entiendo que esa energía se reviste de infinitas identidades a lo largo de su proceso, por decir investigador o vital, pero tampoco quiero utilizar vital porque la palabra vida siempre dentro del contexto humano lo reservamos a la experiencia que existe entre el nacimiento y la muerte. Vale, entonces, ¿crees que otras civilizaciones ancestrales estaban mejor preparadas para asumir y recibir a la muerte? No sé si mejor o peor preparadas, pero sí que estaban algunas de ellas más conectadas con un conocimiento ancestral y un conocimiento más vinculado con lo sutil. Te vuelvo a repetir que nosotros somos hijos del capitalismo y el capitalismo lo que ha hecho es tiene un ánimo de uniformidad, ¿no? De uniformar de toda la sociedad, limando las asperezas y las diferencias culturales. Esto es algo que, por ejemplo, en ciencia se llama teoría del conflicto cultural, ese hecho negativo que se forma entre el grupo mayoritario y las personas diferentes. Claro, por eso quizás las diferencias entre el mundo occidental y el mundo oriental, porque la raza roja y la amarilla, por ejemplo, la veneración por sus ancianos, la veneración por la muerte, el tratamiento mismo de la muerte siempre ha sido muy diferente a cómo lo hemos tratado Bueno, en yo no Occidente. utilizaría la palabra, sí, en eso sí estoy de acuerdo, pero la palabra raza no, porque la raza nos retrotrae, incluso inconscientemente, a aquel momento de la historia donde se comprende que las personas son diferentes per se. Los seres humanos no son No, diferentes, somos los tienen el mismo mismos. funcionamiento psicológico, tienen el mismo funcionamiento biológico, y todas las personas de la China, sea negro, es negro, rubio, lo que fuere, o pelirrojo, o chino, o árabe, o lo que sea, funcionan todas de la misma manera. Son En todo culturas. caso, serían desde el punto de vista psicológico y biológico, serían etnias, ¿no? Vale. Porque si no la raza, el concepto de raza es un concepto colonial que se utilizó civilinamente para separar a las personas, para hacer creer que unas son superiores y otras son inferiores. No, es importante hacer esa salvedad para entender que no, que hemos superado ese momento, aunque las consecuencias todavía no están superadas porque desde el punto de vista legal existen unas grandes diferencias, no solo por la mala distribución de la riqueza que siempre genera violencia, sino por el odio y la discriminación que se generan entre las gentes por creer que unos son mejores que otros en torno al origen, al idioma, a la orientación sexual, a la identidad de género, a la pobreza, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Pero quiero preguntarte nuevamente, lo último que me has preguntado, que me has dicho, ¿tú no crees que es así? Que no me acuerdo. En relación a... Te he preguntado ¿por qué crees que es? ¿Por qué crees que es el tratamiento de la vida y de la muerte que es diferente en estas otras culturas?
Vale, en otras estas culturas por lo general no son las culturas occidentales, son las culturas orientales. Las culturas orientales entraron dentro, digamos, al gran público, dentro de nuestra cultura occidental a través de científicos sociales como Jung, como lo que se llama el Círculo de Viena. Estos científicos sociales introyectaron diferentes conocimientos y concepciones que parecían novedosas, pero también tenían mucho que ver con nosotros, pero todavía no tenían esta perspectiva longitudinal, o sea, del tiempo que tenemos nosotros para darnos cuenta que en realidad en Occidente estamos como un poco atrasados en ese sentido. ¿Por qué? Porque incluso no solo las ciencias sociales, sino las exactas como la física, ahora en estos momentos grandes científicos físicos y matemáticos están mirando las culturas, por ejemplo, del sudeste asiático y a sus culturas y sus conceptos, en los que se revelan grandes conceptos que nosotros estamos redescubriendo ahora. No hay nada nuevo, ellos ya lo sabían hace miles y miles y miles de años. Evidentemente, claro que tienen otra aproximación, pero tampoco hay que idealizar por todas las situaciones, porque existen cuestiones positivas y cuestiones negativas en torno a todo esto. Por ejemplo, claro, ha de haber el equilibrio, ha de haber el equilibrio entre las dos claro, cosas. Pero, por ejemplo, en reinos como Bután, como Tíbet, como en estados como Tíbet, o que Tíbet fue anexado a China, pero existen, claro, son sociedades, no sé si podemos hablar de su espiritualidad, de su cultura y tal, pero desde el punto de vista social, son sociedades muy rígidas. Tíbet era una dictadura, era un reino absolutista, con todas las consecuencias de un reino absolutista, o sea, con un grave desequilibrio social, pero con castas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista cultural, y no quiero utilizar la palabra esotérica, pero sí que desde el punto de vista cultural, tradicional y místico, son mucho más evolucionados porque son mucho más antiguos que nosotros. Entonces, si todas estas hay que tener en cuenta, perdona que te interrumpa, por ejemplo, para ubicar a la gente. En el momento que, por ejemplo, el Reino de España tiene 400, se produce con la unificación de España, ¿no? 1492, con la Guerra de Granada, Isabel la Católica, Fernando el Católico, etcétera, etcétera. Pensad, desde esa época hasta el 2000, ¿cuántos años hay? 600, es un estado jovencísimo. Sí. Vale, antes hubieron 800 años de califato. Claro, imagínate. Pero en la tradición historiográfica, o sea, de nuestra ciencia social, de la historia y la geografía, se ha creado todo un discurso para borrar todo eso. Sí, sí. Cuando Isabel la Católica se bañaba una vez cada 3 meses, porque era una sucia, claro, los árabes estaban mirando las estrellas, desarrollaban las matemáticas y, sí, se bañaban habitualmente. Con la astronomía y la astrología, las dos de la mano. La astronomía, la astrología, la medicina, las ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no es que quiera yo poner en significación una cuestión que es como más positiva con la otra, no, sino justamente ubicar las cosas en su sitio, sí, para poder comprender, ¿no?, que también somos víctimas de ese proceso de aculturación. Ahí está. Utilizo la palabra víctima, pero quizás es muy dura, pero quiero decir que a veces introyectamos, sí, conceptos conscientemente porque forman parte de nuestra cultura. Se ha reconducido la realidad hasta según qué puntos, obviando bueno, según qué otros. Siempre las escriben los vencedores. Ahí está. Entonces, ahí está. Esto es muy relativo y siempre hay que cogerlo con pinzas. Por eso es tan importante el revisionismo histórico. Entonces, un Estado que no reconoce su historia o que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Por eso la importancia en nuestro país de hacer entender a los jóvenes qué pasó
antes de la guerra civil, durante la guerra civil y después de la guerra civil, pero parece que no hay interés ninguno. Es como corramos un tupido velo, y de las implicaciones y responsabilidades que tuvieron no, la propia sociedad, como en Alemania cuando fue lo del Tercer Reich, como la Segunda Guerra Mundial y el desastre de Hitler matando 9 millones de personas en campos de concentración. O sea, la sociedad lo sabía, pero miro para otro lado. Exacto. Por eso cuando uno va a Alemania y habla estos temas, nadie quiere hablar ni nada, porque hay como todavía hay como una culpa, ¿no? Un karma social, por decirlo de alguna manera. En nuestro país un cuarto de lo mismo. Sí. Un cuarto de lo mismo, no se saben barbaridades que pasaban hasta los años 70, típicos de dictaduras de fascistas, ¿no? Campos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, parece que vamos a estar condenados a repetir la historia. Hay mucho camino que aprender. Y al hilo de esto, te quería comentar si este aprendizaje del tema de hoy, de la muerte y de la asunción de la muerte, ya en las escuelas se hablase de una forma positiva, de un tránsito, de un cambio de etapa, la sociedad del futuro ya miraría su vida y los fallecimientos con otra óptica. Por lo tanto, habría un cambio, ¿no? Generacional de comportamiento. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay que ser realistas, tener los pies sobre la tierra. Estoy totalmente de acuerdo contigo, como cuando te dije que la educación y la cultura es el factor estructural más potente de cambio de la sociedad. Pero ¿cuál es la realidad? Con esto quiero decir, y me remito a lo que te he dicho al principio de nuestra conversación, de la importancia que tienen las religiones en la conformación social de la realidad, en la construcción social de la realidad, en lo que se conforman, en las relaciones, en las estructuras de poder, etcétera, etcétera, en la significación de las palabras. No decir, no, hoy me sacrifico mucho por los estudios, claro que me tengo que morir. Por ejemplo, y tú te ríes ahora, pero como ese ejemplo tonto e inocente e ingenuo, existen infinitas implicaciones. Correcto. Que afectan nuestro inconsciente y afectan nuestra conducta. Sí, sí, sí. Y lo que vale, ¿por qué te digo esto? Porque me dices tú, sí, sería conveniente, sí, vale, perfecto, pero hay que entender de dónde partimos, qué tipo de sociedades tenemos, sí. Qué tipo de estructura político-económica en la que vivimos, que tiene que, o sea, este momento del capitalismo, o sea, que se llama neoliberalismo, que es salvaje, que no le interesan las personas, le interesa la productividad a cualquier coste, y estamos sumidos en una crisis climática de la que no creo que o se salvará muy poca gente o habrá en algún momento algún cataclismo, y no quiero ser catastrofista, pero porque no escarmentamos. No escarmentamos, el otro día estaba escuchando que morían no sé cuántas personas por los golpes de calor, o sea, era una barbaridad, eran cientos de personas, solamente en este país, imaginaros en el mundo. Y estas cosas se van a ir agravando hasta que estemos con el agua al cuello, pero somos como la rana que meten en la olla con agua hirviendo. Sí, sí, no se da cuenta, no se da cuenta hasta que está escaldada. Pero date cuenta que eso es el ciudadano de a pie, porque las élites siempre lo saben todo. Ellos tienen ejércitos de asesores. Van por delante siempre. Y porque también hay que entender, más allá de la conspiranoia, que no me gusta hablar de la conspiranoia, hay que entender que la conformación del poder dentro de la sociedad está compuesta por la lucha de infinitos intereses de diferentes facciones, no solo de los partidos políticos, líderes de opinión, religiones, todos tienen intereses, y es una lucha denodada por obtener ciertos recursos. La vida del ser humano es por la lucha de los recursos. ¿Para qué? Para fundamentalmente poder existir. ¿Y cómo se existe? Fundamentalmente con las 3 necesidades básicas: techo, comida y vestimenta. Para ahí, a partir de ese momento, podemos extrapolarlo a cualquier orden de la vida. ¿Y qué opinas de los testimonios de seres humanos que han recibido mensajes o señales muy oportunos de sus seres queridos una vez fallecido? ¿Conoces algún caso de este...? Sí, claro que conozco. Yo, si bien soy escéptico porque me remito a los hechos y la materialidad, también soy humano y siento. ¿Qué opino? Pues opino que es totalmente factible. Vuelvo a hacer una relación entre la coherencia entre el cerebro y el corazón. Las tradiciones búdicas dicen que
en el momento que el cerebro y el corazón entran en coherencia, el corazón comienza a expandirse, se abre, y ellos dicen que el chakra corazón, que está aquí, es la puerta a un mundo infinito, Sí, sí. del que somos poseedores. Ahí está. Pero también ¿por qué te digo esto? Porque creo yo que estamos siempre en contacto con multitud de dimensiones. Lo que pasa es que, por ejemplo, mientras más intoxicados estemos más desconectados de nosotros mismos. Ahí. La historia, podemos estar intoxicados con drogas, con alimentos, con información. ¿Veis? Los medios de comunicación masiva nos intoxican continuamente para que nuestra cabeza gire en torno a una opinión pública determinada. Todo eso tiene que ver con la gestión del poder. Pero si lo remitimos a lo subjetivo, o sea, lo que le sucede a una persona y tal, mientras más intoxicada esté, más estará desconectado de sí mismo y menos posibilidad tendrá de acceso a esas realidades sutiles que existen. Eso no lo digo yo porque sea un iluminado, sino que hay pruebas desde el punto de vista físico, como os he dicho antes, que comprueban la existencia y la interactuación de las diferentes dimensiones. Eso no significa que podamos ir, que tengamos una máquina que nos desmaterialice y parezcamos en otra dimensión y tal. No, somos bastante primitivos, o este momento civilizatorio es bastante primitivo. Más allá de la NASA, las agencias militares que seguramente están desarrollando tecnología que no tenemos ni idea y que cuando no les sirva luego la pasarán al consumo generalizado, como Internet o como tantas otras cosas, pero desde el punto de vista subjetivo hay que tener en cuenta que el ser humano es tremendamente poderoso, pero no lo sabe. Por eso la importancia del conocimiento, el autoaprendizaje, el investigar, porque todo eso le llevará a la persona o le lleva a la persona a conectarse consigo misma, más que conectarse con el mundo que le toca vivir, que también. Sí. Pero en estos momentos todos los inputs nos dicen que tenemos que estar como predispuestos a lo exterior, ¿no? Instagram, Facebook, todo lo que fuere. Claro, pero el viaje va de dentro hacia afuera. Ese es el viaje primero. Que tenemos pero claro, cuando uno se sobreexpone, es un coste de energía descomunal. Yo creo que todo está pensado. Es un coste de energía descomunal que te inhibe o sea, somos una batería, necesitamos esa energía para hacer otros procesos importantes. Pero si tú te expones tanto, te quedas vacío, te agotas energéticamente y eso te inhibe totalmente para estar en contacto y sobre todo para estar en tranquilidad, que es el factor más importante para estar en equilibrio y sobre todo en contacto con uno mismo. Hay que dosificar. Tiene precio. Hay que dosificar, Edu. Hay que dosificar, que si no, uno se desgasta. Hay que dosificar. Entonces ese sería el secreto. El equilibrio. Volvemos al equilibrio, a la balanza. Claro, pero el equilibrio, el equilibrio también tiene que ver, ¿sabes qué? Con la madurez, con entender que no hace falta ni sobreexponerse, ni sobregastarse, por decirlo de alguna manera, desde cualquier punto de vista, social, sexual, sanitario, o sea, sobreexponerse, pero eso también está relacionado con un punto de desarrollo también de la identidad, de dejar de controlar o dejar en cierta manera lo que las tradiciones religiosas llaman la legión. La legión en las tradiciones antiguas se llamaba aquella beta energética que todos poseemos, porque las tradiciones religiosas dicen que Dios está dentro de nosotros y que lo tenemos que encontrar y que conectar con Él, con Dios, la fuente, el universo, Mahoma, lo que quieras, en lo que quieras creer, o en el espagueti, la religión del espagueti, que es totalmente respetable, ¿no? Pero la legión también son los demonios. Bueno, claro, aquí hay... Y cuando uno abre son cuestiones sutiles, pero si uno presta atención, uno lo puede ver en uno mismo. Si uno abre vetas de negatividad, esos demonios, esa legión se agranda dentro de uno. Por eso la importancia, todo está dentro de uno. Todas las gamas de los grises entre el blanco y el negro. Todos somos nosotros. La cuestión es dónde potencias. ¿Dónde potencias? ¿Dónde pones tú el foco? ¿Dónde enciendes cerillas? Porque cuidado que se puede montar un fuego. Claro, según donde enfoques.
que te destruya, claro está. Entonces, volviendo al tema, hay lugares donde ha habido muchas muertes por accidentes o por violencia, por ejemplo, los llamados puntos negros de tráfico, en que se han registrado numerosos testimonios que dicen ver imágenes y aviso o apariciones de esas personas fallecidas en esos puntos. Esto se ha nombrado infinidad de veces. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿A qué puede obedecer? Vale, yo te voy a hablar desde mi perspectiva y sobre todo de mi tradición cultural. Yo fui educado en colegios católicos, pero también siempre he investigado muchísimo las tradiciones religiosas de otras culturas. Todas coinciden en que en el momento que desencarnamos existe un espacio intermedio entre la ascensión y la tierra, que se llama, ¿cómo se llama? El espacio, iba a decir patíbulo no. La tradición donde las almas, por ejemplo, que han muerto violentamente o que les queda algo pendiente, tienen que permanecer allí hasta que tomen conciencia, porque todo siempre sigue estando en cada uno de nosotros. Entonces están en un estado intermedio de pseudocorporalidad y animosidad, o sea, lo álmico. Pero para que logren eso se tienen que amar, se tienen que perdonar. Recuerda que cuando todo se reduce por ejemplo, a las relaciones interpersonales, por ejemplo, porque claro, todo en realidad siempre es una deuda cuando no se pasa, por ejemplo, grácilmente o fácilmente a la iluminación, a donde tengas que ir. Todo tiene que ver con lo dado en exceso o en carencia en las relaciones interpersonales, porque dar mucho también tiene que ver, puede también tener que ver con ser generoso, pero también por ánimo de controlar o subyugar a alguien, ¿no? Y cuando ya perdimos la corporalidad y que nada tiene sentido, recordad, por ejemplo, cuando alguien desencarna muy cercano a una pareja, un hermano, un tal, uno, aparte de sentirse abandonado, yo particularmente, a mí cuando me ha pasado, me ha sucedido, sentía, aparte del estado de shock, que nada tenía sentido, ni lo más caro, ni el dinero, ni nada, era como que no quería nada. Entonces, yo asocio, en mi gran desconocimiento de las cosas, pero en mi gran intuición que me dice que hay una conexión entre esta sensación y la pérdida de la corporalidad. Uno tiene que evolucionar, por eso la razón de este espacio, lo voy a buscar en un segundo. El lugar, ¿no? Vale, mientras vas Sí. buscando, si la reencarnación existe, como muchos científicos aseguran, ¿crees que es posible que las almas o las esencias de esas almas pudiesen coincidir en vidas anteriores o sucesivas entre ellas? A ver, Para yo crecimiento. estoy totalmente convencido que en este proceso, a ver, las tradiciones religiosas dicen que no estamos todo el tiempo reencarnando. Habrá Todo el tiempo no etapas, estamos habrá momentos. reencarnando. Y también depende de los méritos. Esto es un cole. Depende de los méritos y también de las deudas dejadas. Porque quizás hay algo muy tocho y tienes que regresar a aprender a amar a un hijo, por ejemplo, que quizás en una vida lo has detestado y le has hecho las mil perrerías. Y también ocupamos diferentes puestos. Esto me remite a lo de Levi-Strauss, ¿no? Levi-Strauss, el antropólogo que estudió las estructuras del parentesco. Ser padre tiene unas implicaciones positivas y negativas, unas responsabilidades, unas deudas, unas obligaciones familiares, unas fidelidades familiares. Ser hijo otras, ser cuñado otras, ser suegro otras, ¿me explico? Y también sí es verdad que podemos vivir varias experiencias a lo largo de la vida. Una vida es demasiado corta para vivir una vida con plena conciencia de la vida per se. Vale. En el mundo de los sueños, ¿crees que puede ser un canal de comunicación con las personas fallecidas? Por supuesto, con personas fallecidas y personas vivas. Yo particularmente hace poco he tenido un sueño tan vívido, que sentí
hasta cuando la persona pasó por delante de mí, sentí el olor de esa persona que lo conozco perfectamente. Y fui testigo de excepción de una discusión que tenían esas personas. Y era tan real que no me di cuenta que estaba soñando. Me di cuenta posteriori cuando me desperté, porque yo estaba en un sitio, sentí la temperatura, sentí el aire, la ráfaga de aire que pasó, o sea, estuve allí y escuché toda la conversación desde principio hasta final, pero no me veían. Claro, Y estoy totalmente convencido. sería un viaje astral, probablemente. Bueno, eso fue yo creo que como un viaje astral, Sí. pero también reconozco que el mundo onírico, y esto ya desde cosas que conozco, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría freudiana y tal, es un universo per se que nos complementa. La explicación científica es que el mundo onírico complementa el mundo real para equilibrar las represiones y opresiones. O sea, Freud decía que el mal de la sociedad era la represión, todo lo que te empuja hacia atrás, ¿no? Porque como cuando íbamos a física sabíamos que una fuerza en un sentido contrario ejerce una fuerza determinada, existe otra fuerza en sentido contrario invisible que tiende al equilibrio. Eso es una ley total en el mundo de los vivos, en las personas y sobre todo en sus mentes. Pues por lo cual yo entiendo de que nuestra 3D y la dimensión a la que van los fallecidos, claro, no encajan, no embonan una con la otra. Pero evidentemente no es lo mismo. No, si no estaría aquí. De hecho, todos hemos tenido sueños, pues yo hablo por mí misma, por ejemplo, yo he soñado con mi abuela y con mi madre, ya fallecidas, y mi madre, pues en una ocasión la pude abrazar en sueños. Mi abuela me dijo que no podía abrazarla porque ella tenía que irse a otro lugar y no podía tocarla. O sea, son cosas de que estas dimensiones, por lo que sea, hay momentos que hay como conexiones. Entonces, y los que están en el otro lado a veces aprovechan esa conexión para pasar a la 3D y dar mensajes de despedida o mensajes muy, muy curiosos o cosas que no han dicho en vida porque la muerte ha sido muy repentina y no han podido dar un mensaje o dar una ubicación o dar alguna cosa, y hay testimonios que explican precisamente esto. Entonces yo encuentro que es una cosa muy curiosa por estudiar, por desarrollar. Pero bueno, aparte de eso también hablan del cordón de plata que conecta al cuerpo cuando uno fallece. Mira, se llama el purgatorio. Ya lo he encontrado. Vale, el purgatorio no, tiene toda la pinta de ser el purgatorio, pero bueno. Claro, pero siempre es importante remitirse a la etimología de las palabras, ¿ves? Sí. Purgatorio, lugar donde se purgan se algo. Se limpian y dejan todo antes de ir a otro sitio, ¿no? Entonces, y como todo en esta vida, recuerda que todo siempre es por mérito propio, ¿no? Mira la experiencia humana aquí donde amamos, morimos, tal. Cuando algo no te sale bien, lo intentas nuevamente y también los demás te ejercen una cierta presión, el cole, el no sé qué, el tal, el cual, y también esa lucha interna, ¿no? Con no soy capaz, me lo merezco, lo puedo, no lo puedo. Entonces también creo yo, bueno, las tradiciones dicen que es eso, que es por propia evolución y reflexión de la entidad. Entonces, con esto que hablábamos del cordón de plata que conecta al cuerpo con el alma, dicen que una vez se fallece, definitivamente, que ese cordón luminoso se desprende del cuerpo físico. Entonces, vale, lo que yo tengo entendido es que en el momento de fallecer los señores del karma y los ángeles y el ángel de la muerte cortan el cordón umbilical, el cordón de plata que une desde el corazón del ser humano al centro de la deidad o de la fuente. Entonces es el momento en el que el cuerpo comienza a ser lívido, ya se vuelve inerte. Entonces las tradiciones dicen que es el ángel de la muerte, como el ángel de la vida que nos recibe aquí, el ángel de la muerte, alguien nos recibe, alguien nos... Y los señores del karma que pesan el corazón. Entonces ahí comienza todo el proceso de purgar. Pesan el corazón, me parece que la tradición católica dice que si un corazón pesa más que una pluma, es como para atrás. O sea, ese corazón tiene que estar limpio. Ya. Se ponen en la balanza todo lo bueno hecho y lo malo.
y lo bueno tiene que pesar más que lo malo para poder como pasar, ¿no? Trascender. Vale, pues para finalizar esta charla os voy a leer un par de fragmentos. El primero que os voy a leer es un fragmento de Platón, que ilustra mucho lo que hemos estado hablando todo este rato con Edu Lizardo. Dice: es el nacimiento lo que constituye el sueño y el olvido, pues el alma, al nacer en un cuerpo, pasa de un estado de gran conciencia a otro mucho menos consciente y olvida las verdades que sabía en su estado anterior. Por tanto, la muerte es despertar y recuerdo. Y el segundo fragmento, que también es muy significativo, para mí es un referente de esta temática, que es un libro de... este fragmento es de Caballo de Troya 9, de Caná, pero ahora os lo leo y luego os digo lo del libro de JJ Benítez. Este fragmento dice: te levantarás de la muerte como si la vida hubiese sido un sueño. Te despertarás de un sueño para regresar a la realidad. La vida, la auténtica, empieza antes de la vida y continúa después de la vida. Entonces, yo la reflexión que hago aquí es que la vida, como muchos dicen después de una ECM, una experiencia cercana a la muerte, los que vuelven de nuevo a la vida describen el lugar en el que estuvieron como si fuera regresar a casa por Navidad. Eso es lo que suelen decir muchos de los que vuelven otra vez aquí. Por tanto, sabemos que sí, que el que fallece se va a un lugar muy bonito, traspasando este portal, no sabemos cómo. Venimos de un bello lugar al nacer, luego vivimos aquí, traspasamos el portal, nos fallecemos y morimos y volvemos a ese sitio de nuevo. Parece como si al finalmente la vida en la tierra fuese el sueño que todos estamos viviendo cada día. Ese sería el sueño del que no somos capaces de recordar. Y lo bonito sería recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias, Edu Lizardo, por esta charla ¿Puedo hacer tan una interesante. observación? Sí, dime. Yo también muchas gracias, primero por esta charla tan amena, pero creo yo, sí, es muy, muy bonito lo que dices, que sería importante recordar y tal, pero también no hay que quitarle la importancia de esta experiencia humana, que también tiene que ver con recordar. A medida que quizás no recordemos las cosas exactamente, pero yo creo que en ese proceso de ensayo y error y de mejora de cada una de las personas, eso es una manera como de volver a recordar quiénes somos. Porque a medida que vamos cumpliendo años y vamos acercándonos a una mayor simplicidad y reflexión, en cierta manera volvemos un poco al camino. Perfecto, pues gracias por compartir este buen rato, repito. Espero que os haya gustado. Si os gusta, suscribiros al canal, seguidnos, compartir las publicaciones, tocar a la campanilla para recibir nuevas notificaciones de la nueva actividad y de entrevistas y eventos, y difundid. Nos vemos muy pronto en la próxima charla de Tus Palabras Suman, y un abrazo, Edu. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un pato llegando. Adiós.